4 de la tarde con 8 minutos. Tenemos a esta hora comunicación con el señor Javier La Rosa de Calle. Es integrante del Gabinete de Asesores del Ministerio de Trabajos y Promoción del Empleo. En el Congreso de la República se ha debatido la derogación de una ley que regula la tercerización laboral. Para muchos esto podría considerarse una vulneración en los derechos laborales de los trabajadores, en fin, que laboran precisamente y desarrollan sus actividades bajo este régimen. ¿Qué tal, señor La Rosa? Buenas tardes. Muy buenas tardes, aquí a su disposición. Muy bien, el Ministerio de Trabajo precisamente ha emitido un comunicado en el que advierte, digamos, sobre las consecuencias en contra que podrían traer para los trabajadores la derogación de esta norma que tiene que ver con la tercerización laboral. ¿Nos puede explicar, por favor, cuáles son estos fundamentos que marcan la posición del Ministerio de Trabajo en ese sentido? Sí, cómo no. Mire, lo que pasa es que en el mes de febrero de este año, el Ministerio de Trabajo aprobó un decreto supremo que hacía cambios en el reglamento de la ley que hay sobre tercerización laboral en el Perú. Esta es una ley que viene del año 2008 y tenía su reglamento, pero se había desnaturalizado esta figura. A raíz de eso, en abril se quiso corregir esta situación con este decreto supremo, que es el número 01 de este año, ¿no? Ese decreto supremo no empezó a regir de inmediato, sino que se dio un plazo de 6 meses para que las empresas pudiesen adecuarse. Ese plazo de 6 meses se va a vencer ahora en agosto. En agosto empezaría, digamos, la vigencia de esta norma. Y lo que ha ocurrido es que en este periodo de tiempo, algunas empresas, algunos sectores han salido a señalar de que esta norma sería inconstitucional, que estaría generando una situación, digamos, de incrementar la informalidad laboral y terminaría no siendo beneficioso, digamos, para los trabajadores. Entonces, a raíz de esto, en el Congreso se ha planteado derogar esta norma que el Ministerio de Trabajo aprobó. Ahora, señor La Rosa, si pudiera explicarnos de manera didáctica, de fácil comprensión para las personas que nos están viendo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de este concepto de tercerización y por qué consideran ustedes que se ha, digamos, deformado este concepto a lo largo de los años? Para tener una idea exacta y clara respecto a la posición que ustedes están adoptando. Ok, lo que pasa es que en el ciclo de las diversas actividades económicas, productivas que tienen las empresas, existen diversas etapas, ¿no? Y con el desarrollo de la economía, algunas de esas etapas del ciclo de una empresa son de carácter especializado o requieren cierto grado de especialización. Entonces, en los últimos tiempos se dice, bueno, cuando se trata de labores especializadas, una empresa puede contratar a una empresa tercerizadora para que haga esa labor especializada, ¿ya? Eso se acostumbra ya en buena parte de la economía a nivel mundial. Hasta allí uno diría, eso es bueno, eso fomenta el empleo, fomenta la especialización. El problema es cuando se desnaturaliza esto y la empresa contrata todas las etapas de su ciclo productivo. Le pongo un ejemplo. ¿Ya? Imaginen ustedes una universidad cuyo, digamos, giro principal de una universidad es brindar la enseñanza a estudiantes, ¿no? La actividad principal de esa universidad es, digamos, dar las clases, brindar las clases, lo que hacen sus profesores. ¿Ya? Sin embargo, la universidad podría contratar a empresas tercerizadoras para poder, por ejemplo, alguien que le lleve la administración, la contabilidad, ¿ya? Que se encargan de la parte informática, porque eso no es lo principal para esa universidad. Lo que no podría hacer esa universidad es contratar una empresa tercerizadora que se encargue de la enseñanza, porque eso es lo que distingue a la universidad. Ahora, los trabajadores que están bajo esta condición obviamente no tienen los mismos beneficios que un trabajador, digamos, contratado, estable. Claro, yo hace un momento le decía que con el paso de los años, lo que se hizo el año 2008 se desnaturalizó
y ha dado pie a que se produzcan diferencias discriminatorias. Entonces, ocurre que hay empresas donde la principal y una empresa tercerizadora hacen lo mismo los trabajadores, pero ganan de manera diferente. Y además, en el caso de los trabajadores de la empresa tercerizadora, no se pueden sindicalizar, con lo cual, pues, terminan siendo como trabajadores de segunda categoría. ¿Y tienen beneficios como un trabajador, digamos, convencional o no? Tienen los beneficios, solo que, para que se hagan una idea, es una tercera parte de lo que gana el trabajador de la empresa principal. Esto es contrario a la Constitución, contrario a la misma ley que crea la tercerización laboral y a convenios de la OIT, ¿no? Y un principio básico, ¿no? La idea es que por un igual trabajo debe haber una igual remuneración. Ese es un principio básico que la OIT promueve. Perfecto. Hasta aquí hemos entendido, me parece muy claramente. Ahora, retrotrayéndonos a lo que usted nos señaló, este decreto que se aprobó en febrero por parte del Ministerio de Trabajo, ¿qué es lo que buscaba? Dada la explicación que usted nos ha dado respecto a la condición de la tercerización, ¿qué es lo que buscaba este decreto? ¿Qué es lo que regulaba exactamente? Bueno, ese decreto lo que quería era corregir esta distorsión que se estaba produciendo, ¿no? Se había acentuado, habían ya estudios e informes que daban cuenta que había esta distorsión, esta discriminación, y entonces había que corregir esta distorsión, ¿no? ¿Y cómo se ha buscado corregir esta distorsión? Es básicamente señalando, precisando que la actividad principal, lo que se conoce como el núcleo del negocio, no puede ser tercerizado, ¿ya? Entonces, toda empresa tiene un núcleo del negocio, se denomina así. Entonces, eso no debe ser tercerizado. Todo lo demás puede ser tercerizado. Entonces, esa es lo primero que se quería corregir. Lo segundo era, digamos, fomentar la protección de los derechos de los trabajadores, ¿no? Porque, como decíamos hace un momento, el trabajador de una empresa tercerizada estaba en inferioridad de condiciones, ¿ya? Y eso, digamos, en una democracia, en un país que se dice que respeta sus derechos, no puede permitirse. Entonces, no es cierto, como han dicho algunos sectores, que se quiera eliminar la tercerización. Eso no es cierto, ¿ya? Lo que se quiere es corregir y precisar exactamente qué cosa se puede tercerizar. Tampoco es cierto que con esto se vaya a perjudicar a los trabajadores, porque por el contrario, justamente la idea es que todos los trabajadores por igual tengan los mismos beneficios. Ahora, eso es lo que precisamente ha señalado la CONFIEP, ¿no? Que se podrían poner en riesgo miles de trabajos si es que se elimina la tercerización finalmente. Esa es una de las cosas que queremos precisar porque nos parece inexacto, ¿no? Más bien por el contrario, el Ministerio de Trabajo, que tiene un papel promotor intuitivo de los trabajadores, tiene que actuar corrigiendo estas distorsiones que se producen en las relaciones laborales. Muy bien. ¿Y esto genera algún tipo de barrera burocrática, o sea, digamos, al libre, digamos, desarrollo de las diversas actividades en nuestro país? ¿Afecta a los empresarios? Como que también se ha señalado. Eso es lo que ha dicho, lo que ha dicho una comisión de Indecopi, justamente la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi, ha señalado eso a propósito de una empresa que se quejó ante ellos, ¿no? Lo cual nos llama la atención porque, en principio, el razonamiento que se ha hecho aquí en esta comisión de Indecopi ha sido un razonamiento, digamos, bajo la lógica de un mercado de bienes, ya como si fuera el mercado de trabajo un mercado de bienes, ya sin considerar que, a diferencia de los bienes, los seres humanos, en este caso los trabajadores, tienen derechos también. Entonces, a nosotros nos llama la atención que ha tenido un razonamiento pro libre mercado, ya sin considerar que si eso viola o no derechos laborales. Yo creo que cuando se hacen este tipo de interpretaciones jurídicas, se tiene que interpretar de manera conjunta. Está bien que haya libre mercado, pero siempre y cuando no se violen derechos, y derechos fundamentales además. Entonces, eso sí nos llama la atención. Nos parece que es una equivocación esa falla de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi, y de hecho estamos impugnándola, ¿no? Porque creemos que sería un mal precedente si, digamos, se prefiere
los derechos del libre mercado a los derechos de los trabajadores. Ahora, en el comunicado que se ha emitido por parte del Ministerio de Trabajo se ha señalado que esto también de alguna manera puede poner en riesgo el ingreso de nuestro país, del Perú, en la OCDE. ¿Por qué? ¿Por qué razón podría ocurrir esto? Porque en los países que son desarrollados o aspiran a serlo, uno de los pilares en los que se sostiene, digamos, este estatus es que haya un sistema democrático de relaciones laborales, ¿ya? Y eso pasa justamente por asegurar el respeto a ciertos derechos fundamentales, lo que se conoce como los derechos laborales fundamentales. ¿Ya? Entonces, en estos países eso se respeta y se exige a quien quiere estar allí que los respete. Justamente esta norma que ha dado el Ministerio de Trabajo va en esa orientación. Aspiramos a ser un país desarrollado, actuemos como país desarrollado, ¿no? Y no nos comparemos con realidades donde hay más bien, lamentablemente, situaciones casi de esclavitud o de semi-esclavitud, ¿no? Yo he visto a veces comunicados de algún gremio empresarial que nos compara con países del sudeste asiático, con algunos países del sudeste asiático, donde muchas veces se hace trabajar en condiciones de total desprotección, de precariedad, incluso a niños. Digamos, esa no puede ser nuestra comparación. Nuestra comparación tiene que ser con la OECD. Y en la OECD hay estándares altos de respeto a los derechos laborales. Bien, y también no colisionar de alguna manera con los tratados a los que se encuentra sometido el Perú, ¿no? O la Organización Internacional del Trabajo, en fin. Así es. Se ha mencionado también sí. el acuerdo número 100, que precisamente está en el marco de los derechos laborales y del cuidado de las personas finalmente. Muy bien. Así es. Esto está en comisión todavía. Tiene que pasar al Pleno para que finalmente se decida si se deroga o no. En el Congreso en estos momentos hay dos comisiones que se han pronunciado sobre este tema. La Comisión de Economía, que plantea dejar sin efecto este decreto supremo del Ministerio de Trabajo. Y por otro lado está la Comisión de Trabajo, que también ha sacado un dictamen. ¿Ya? Nosotros pensamos que estos temas merecerían una mayor deliberación y en todo caso tendría que escucharse las voces de los trabajadores, ¿no? Y de los mismos empleadores también, en general de todos los interlocutores sociales. Pero creemos que puede ser precipitado, que todavía la norma ni siquiera ha entrado en funcionamiento y pretenden ya que quede, digamos, eliminada de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Eso creemos que no es lo más adecuado. Creemos que más bien debemos dejar que esto funcione, que esto inicie su vigencia y con ello, eventualmente, si hay algo que mejorar, se podrá hacer. ¿Usted cree que hay algún tipo de presión, de lobby de repente por parte de un sector del empresariado para que finalmente se pueda decidir respecto a la derogación de este tema de la tercerización en el Congreso? Lamentablemente, como en todo grupo, hay algunos sectores, digamos, que a veces hacen presiones en buena cuenta planteando un status quo del ordenamiento laboral que es regresivo, que es atentatorio contra los derechos laborales, ¿ya? No quiero generalizar, no quiero decir que todos los grupos empresariales sean así, pero sí hay algunos, ¿no? Hay algunos que en buena cuenta plantean mantener un marco normativo laboral que proviene básicamente de una época no muy feliz para la democracia peruana, que es la década de los 90 del siglo pasado, donde se flexibilizaron de un modo, digamos, vamos a así decirlo, radical las leyes laborales peruanas, ¿no? Cuando digo flexibilizaron es que se redujeron derechos, ¿ya? Y mucha de esa legislación todavía sigue vigente. Entonces, eso, de algún modo, que puede haber correspondido a una época, no viene al caso discutir lo que pasó en ese momento, tiene que ser modernizado de algún modo, ¿no? O sea, si aspiramos a ser una democracia seria, tenemos que actuar como demócratas serios, digamos, ¿no? Bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Buenas tardes. Gracias. Hemos conversado con Javier La Rosa.